Hola amigos, buenas tardes, hora de Ginebra. Les transmite desde el estudio de radio de Naciones Unidas Juan Gasparini, gracias a François Subiguer en los controles, y quiero explicarles y hacer entender en qué consisten los exámenes que tienen que rendir los países para determinadas violaciones de los derechos humanos, y me voy a referir concretamente al que se está llevando a cabo en este momento, que es la comparecencia de Colombia ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas. La convención ha sido ratificada por 63 estados, pero esos 63 estados tienen que hacer una reconfirmación sobre 2 artículos para someterse al control del tratamiento de la problemática de la desaparición forzada de personas y rendir informes y someterse a valoraciones que puede hacer ese comité compuesto por 10 expertos independientes sobre el trabajo que están haciendo para esclarecer las desapariciones forzadas en su territorio. ¿Cómo se eligen estos 10 expertos? Estos 10 expertos los eligen por el voto secreto de los 63 estados que han ratificado la convención, según una repartición por las regiones, las 5 regiones del mundo que divide Naciones Unidas. En el caso de Colombia tiene una particularidad, que desde después del 2016 hay un acuerdo de paz y hay una justicia específica. Hay una jurisdicción para la paz que tiene que tratar la desmovilización y entre ellas las investigaciones de los crímenes y entre los crímenes las desapariciones forzadas. Entonces, el mecanismo de control tiene 2 capítulos, los 2 primeros capítulos que son de carácter oral. Es decir, el Estado presenta un informe de cómo está llevando adelante la lucha para esclarecer las desapariciones forzadas, y los 10 expertos eligen 2 que son relatores, es decir, que se consagran específicamente a Colombia y le hacen preguntas a la delegación de Colombia. En este caso, la delegación de Colombia estaba en la capital y el examen tenía lugar a través de una vía electrónica, lo que se llama el Zoom, y los periodistas podíamos asistir o a la sala de Zoom o podíamos incluso seguir el debate desde nuestros domicilios o donde nosotros quisiéramos. Lo interesante del debate de ahora es que desde el 2016 existe esta jurisdicción para la paz y que obliga a la investigación sobre las desapariciones. Pero también Colombia tiene un control por parte del Consejo de Seguridad, porque el acuerdo de paz fue ratificado por el Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad es el que puede emplear la fuerza en el caso de una situación de alteramiento de la paz internacional. También tiene un mecanismo de observación de la Corte Penal Internacional, porque hasta el 2016, e incluso después, las organizaciones de la sociedad civil han presentado informes sobre distintos tipos de violaciones durante el conflicto, después del conflicto, y entonces la Corte Penal Internacional tiene que evaluar si la justicia interna del país es suficiente para esclarecer la problemática, si son crímenes de lesa humanidad los que se cometieron en el conflicto interno, y si la justicia interna no lo puede resolver, entonces la Corte Penal Internacional tiene que intervenir, porque Colombia reconoce el Estatuto de Roma que rige la Corte Penal Internacional. Y después, con respecto a violaciones de los derechos humanos en general sobre Colombia tiene autorizado desde los años, a mediados de los años 80, creo que es el 86 exactamente, la instalación de una oficina de la del Alto Comisionado de Naciones Unidas en el terreno, donde se ha desarrollado y donde van realizando un monitoreo, un examen en tiempo real de las violaciones, entre ellas las desapariciones forzadas. Entonces, hay mecanismos de control múltiples, como ustedes han visto, y este es uno de ellos. Pero se refiere a un aspecto específico, que es la cuestión de las desapariciones forzadas. Los miembros de la delegación colombiana presentaron un informe sobre la valoración de la problemática en Colombia de las desapariciones.
Dicen que tienen registrados 185.042 casos de desapariciones forzadas. Estos son históricos, digamos, son antes y durante el conflicto, pero hay en el conflicto interno 75.000 víctimas en total, de los cuales, y esto es lo que a mí me llamó mucho a impacto, 44.790 que son menores, se consideran menores a las personas que tienen menos de 18 años. Existen una unidad de búsquedas que se está llevando a cabo y exhumación. Y no solamente la exhumación de los cadáveres y entregarlos a los familiares, sino también determinar las responsabilidades de la desaparición de esas personas. Y en cuanto a los menores desaparecidos, se ven que hay desaparecidos en manos de la guerrilla y también desaparecidos en manos de los cuerpos de seguridad del Estado. Y hay, con un número que no se logró, por lo menos yo no lo logré entender, un número de menores desaparecidos que han sido encontrados vivos concretamente. Entonces, la primera media jornada, que fue ayer, el Estado presentó, a partir de sus diferentes exponentes de la justicia y del gobierno, la explicación de todos estos datos que acabo de resumir de forma bastante apretada. Después los expertos les hacen preguntas para esclarecer y las preguntas versaron más que nada en cómo hacer y cómo va a ser el Estado colombiano para poder esclarecer todas estas desapariciones. Después de esas preguntas vinieron algunas clarificaciones en el día de hoy, la segunda jornada. Y evidentemente todavía no se logra entender cómo va a ser la metodología porque es muy fraccionada, distintos ministerios intervienen, distintas responsabilidades son fijadas por el gobierno, pero básicamente están en manos del Ministerio del Interior, pero también de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Y por consiguiente, además, hay una responsabilidad complementaria de las Fuerzas Armadas que, en la medida de que aparecen participación de militares en una desaparición, después de una investigación, esos militares tienen que ser juzgados por la justicia civil y tienen que ser separados de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo va a concluir este examen? Bueno, este examen forma parte de una sesión de este comité en la que tratan el caso colombiano, pero también tratan otros casos de otros países. Al fin de tratar todos los países que se han sido convocados para esta semana de exámenes, el comité va a emitir sus recomendaciones. Y en esas recomendaciones va a haber una valoración, y esto es lo importante. Es decir, si el Estado está cumpliendo con las obligaciones de la Convención para avanzar hacia el esclarecimiento de las desapariciones. Ese informe va a ser escrito, lo vamos a tener al fin de las deliberaciones y seguramente vamos a volver a hablar del caso Colombia. Todo esto es para explicar un poco que se ha dado un debate de que no se puede, porque muchos dicen, bueno, hay muchos crímenes en Colombia actualmente. En este momento, por ejemplo, ya llevan asesinados 265 ex guerrilleros de la FARC que firmaron los acuerdos de paz, que no tienen armas y los agarran en la calle y los matan. Entonces, muchos dicen, bueno, hay que ocuparse de esos crímenes concretamente y no pensar en crímenes que se cometen parecidos o diferentes en otros países. No hay que confundir, Colombia es una cosa, Colombia tiene que responder por sus crímenes y los países, ya sea Venezuela, Chile o Brasil, tienen que responder por los propios. No porque un país viole, los otros países van a tener un descargo y van a poder violar porque los otros están violando. Cada uno tiene que erradicar los crímenes fijados por convenciones internacionales y en este caso las desapariciones forzadas. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.